Muy bien, hermanos, pueden abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 4. Pueden pararse allí en el versículo 3. Vamos a estar meditando sobre ese pasaje. Básicamente, podríamos decir que es la continuación del mensaje anterior. Aquellos que no estuvieron presentes por algún motivo en particular, sería muy oportuno que puedan escuchar allí la grabación. Se subió la grabación de la predicación del domingo pasado, así que nosotros ahora vamos a continuar con una porción de pasaje que sigue allí en el capítulo 4. La semana pasada vimos 2 Corintios, capítulo 3. Ahora vamos a estar viendo allí unos breves versículos del capítulo 4. La semana pasada nosotros vimos que todo verdadero creyente se encuentra en un proceso gradual de transformación, a través del cual esa persona se va pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan que decíamos que en teología eso se le llama la santificación progresiva del creyente. La santidad, según la Biblia, no consiste en obedecer reglas que nos imponen o que nosotros mismos nos imponemos. Nos imponemos. La semana pasada decíamos que eso es legalismo y no hay nada más lejano o distante de lo que es la santidad bíblica. La santidad, según la palabra de Dios, consiste claramente en que el creyente sea conformado al carácter de Cristo. Y decíamos que eso es un proceso que dura toda la vida. Y si vos sos un verdadero creyente, te encontrás en este momento, en ese proceso de transformación, de santificación. Ese proceso de conformación a la imagen de Cristo, vimos el domingo pasado que ocurre en la manera en cómo Pablo lo expresa allí, en ese texto que estudiamos la semana pasada, 2 Corintios 3:18 puntualmente, que fue el versículo que desarrollamos mirándolo en su contexto, ¿no? En todo el capítulo 3. Pueden leer allí el versículo 18, fíjense, Pablo le va a decir a los corintios que ese proceso de transformación, de conformación a la imagen de Cristo, ocurre de esta manera. Dice, nosotros todos mirando, dice el texto, contemplando, podríamos decir allí, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se acuerdan la introducción que habíamos hecho? Ese contraste que Pablo hace entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y él ahora está diciendo ya no más uno, como Moisés, que podía acercarse allí a contemplar la gloria de Dios. No, sino nosotros todos, dice, estamos contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados. Y eso es increíble, hermanos, que podemos entender que nuestra santificación está sujeta y tiene que ver exclusivamente a la gloria que nosotros podemos contemplar y que se revela en el Evangelio. Nosotros el domingo pasado vimos que una persona se termina convirtiendo en lo que adora, en lo que ama, en lo que admira. Por eso decíamos que debemos fijar nuestros ojos en la gloria, en la hermosura, en la majestad de la persona y en la obra de Cristo. Porque de esa manera vamos a ser transformados, dice Pablo, y vamos a parecernos cada vez más a Él. De esa manera vamos a ser conformados a la estatura, a la imagen de Cristo. Y la pregunta, la gran pregunta, que es por donde va a ir la proposición de este mensaje, el énfasis, ¿cómo y dónde nosotros podemos contemplar esa gloria? Que la semana pasada lo vimos, pero no lo profundizamos. Y tal vez ya con la antesala que tuvimos, uno pudiera decir claramente, la gloria de Dios se contempla en la Escritura, es lo que vimos el domingo pasado. Pero nosotros necesitamos saber, hermano, cómo se revela la gloria de Dios en la Escritura y cómo nosotros podemos contemplarla. Ese es el foco del mensaje de hoy. Para poder tener una plena comprensión de cómo yo puedo crecer en santidad contemplando la gloria de Dios, nosotros debemos estar absolutamente convencidos, hermano, de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, debemos estar completamente convencidos. Todos los creyentes, a lo largo de la historia, han descansado en su salvación
por lo que la Biblia dice. Entonces imagínense, nosotros creemos o confiamos en nuestra salvación por lo que el texto bíblico afirma. Nosotros tomamos eso, creemos eso, y estamos convencidos de eso si somos verdaderos creyentes. Todo verdadero creyente está completamente seguro de que es Dios el que habla a través de las páginas de la Biblia. Entonces, fíjense que esa respuesta de que podemos contemplar la gloria de Dios yendo a la Biblia, puesto desde esta perspectiva, es mucho más profunda la respuesta. Porque debemos estar absolutamente convencidos de que en nuestro poder tenemos un libro que contiene la palabra de Dios, hermano. Hay un documento que cuando estudiamos nuestra confesión de fe, hemos hecho mención de él, que es el Catecismo de Westminster. Hay una confesión y hay un documento que es este catecismo, que es un documento que se escribió para consolidar la fe de los adultos. Después vos vas a ver, si lo buscás, está el Catecismo Menor, que son una serie de preguntas que está enfocado al trabajo, al discipulado con niños. Pero este documento data del mediado del siglo XVII, y me gustó la afirmación que hay allí acerca de la Escritura. Dice: las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por su majestad y pureza, por el consentimiento o coherencia de todas sus partes, y por el fin que se proponen en el todo, que es dar toda la gloria a Dios. Esa es una parte de la respuesta. Después yo voy a hacer mención a la respuesta completa que hay ahí en ese documento. Pero fíjense qué interesante, porque este catecismo lo que está diciendo es que la Biblia posee en sí misma todos los argumentos que se necesitan para convencernos a nosotros de que la Biblia es inspiración de Dios. O sea, los autores de este catecismo, a la conclusión a la que ellos arribaron es que no necesitamos ningún argumento externo a la Escritura para convencernos de que es inspiración divina. Me gusta porque dice, hay una coherencia, dice este documento, que es sorprendente y que la vamos a encontrar a lo largo y a lo ancho de toda la palabra. Y lo más importante, hermano, lo más glorioso de todo esto, es que el fin último que se persigue en la Escritura es darle toda la gloria únicamente a Dios. Me encanta como dice un autor, dice, no necesitamos que un tribunal superior a la Biblia le ponga un sello de autenticidad para saber que es un libro inspirado por Dios, porque ella posee en sí misma su propia autenticación. Es terrible eso, hermano. Eso es increíble. Nosotros tal vez tenemos la concepción de que para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios necesitamos recurrir a argumentos. En definitiva, es lo que hace la apologética, la defensa de nuestra fe. Pero la idea es que vos puedas hoy entender de que vas a ver la gloria de Dios en ese libro que está allí en tus manos, o vamos a ser más modernos, en ese teléfono, no sé si mirá la Escritura por un teléfono, por la tablet, donde sea, pero Dios se encargó de que su palabra esté en tu poder. Y su palabra se autentica a sí misma. La autenticidad de la Escritura la encontramos en las Escrituras, hermanos, en la misma palabra de Dios. Y ese es el énfasis del mensaje de hoy. Vamos a ver que lo que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios es la manera extraordinaria en cómo Dios está revelando su gloria a los hombres. Repito, vamos a ver en la misma palabra de Dios que Dios revela el resplandor de su gloria allí a los hombres. Así que vamos a leer el versículo 3. Vamos a leer los primeros 2 versículos de nuestra porción de texto. Versículo 3, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la versión Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice de esta manera: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Fíjense que Pablo no está hablando de buenas personas,
específicamente. Pablo está hablando de personas que voluntariamente decidieron rechazar el Evangelio de Cristo, por eso que son incrédulos. Ellos no creen en la gloria que se revela en el Evangelio, ellos rechazan a Dios. Son personas que no creen en la veracidad de la palabra de Dios, podríamos agregar. Y Pablo dice que a esa gente, a esos incrédulos, Satanás les cegó el entendimiento para que sean incapaces, y me gusta esa expresión, como lo dice Reina Valera, incapaces de ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice el texto. Esa luz del Evangelio de la gloria de Cristo se revela pura y exclusivamente en la palabra de Dios, en las Escrituras, hermano. Pero el incrédulo, dice Pablo, no puede verla por causa de su pecado, porque voluntariamente él elige amar su pecado en lugar de arrepentirse de sus pecados. El incrédulo le gusta su estilo de vida, la vida en la que él se encuentra en ese momento en que llega y que escucha el Evangelio. Juan 3:16 es interesante porque es un texto glorioso por excelencia, conocido por todos seguramente. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí está todo bárbaro, pero el verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo es la luz del mundo, y los hombres, dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta de la semejante afirmación que nosotros estamos encontrando en Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante? No hace falta ser un teólogo, no hace falta ser un erudito para tener una plena comprensión de lo que está diciendo el texto allí. Versículo 16 hasta el 18. No hace falta ser muy inteligente para entender lo que se dice hasta el verso 19. Sin embargo, hermano, a pesar de semejantes afirmaciones de que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que en él cree, dice Juan, no es condenado, pero el que no cree, el incrédulo, el que rechaza al Hijo, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿qué dificultad hay para entender eso? No hay dificultad, eso es claro. Repito, cualquier persona, hasta un niño lo puede entender. Sin embargo, dice, los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Sin embargo, el hombre incrédulo prefiere seguir en la oscuridad amando su pecado, dice el texto. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje de 2 Corintios 4 es que Satanás está cegando el entendimiento de esos incrédulos. Satanás está trabajando, haciendo todo lo posible. ¿Para qué? Para que los hombres permanezcan en esa condición, en esa situación de perdición. El hombre que tiene cegado el entendimiento, hermano, no ve la gloria de Cristo porque no quiere verla. Pensá, yo quiero que vos pienses por un momento en un incrédulo que conozcas al cual vos le hayas predicado el Evangelio. Entre nosotros hay hermanas que lamentablemente tienen esposos inconversos y probablemente muchas veces, en reiteradas oportunidades, le han predicado el Evangelio de Cristo. Solo para traer una ilustración y que ustedes entiendan el ejemplo. Esa persona a la cual vos le predicaste el Evangelio y ha rechazado y ha manifestado claramente ser un incrédulo, esas personas, ellos pueden tener un conocimiento, un incrédulo, hermano, puede tener un conocimiento de los hechos del Evangelio, podríamos decir. ¿Y cuáles son los hechos del Evangelio? Somos pecadores, Cristo vino al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo, como dice Juan en el texto que leímos. Un inconverso puede repetir eso. Y hasta puede repetir una oración en el peor de los casos. Esa conocidísima oración de confesión, la oración de fe, que supuestamente le adjudica una salvación aparente al que la repite. El incrédulo puede, hermano, tener cierto conocimiento de los hechos del Evangelio.
Pero el incrédulo no va a ver ninguna gloria, no va a ver la gloria de Dios en esos hechos. Hasta inclusive le pueden resultar ofensivos porque atenta contra su mente, contra lo que él piensa. Porque lo que el Evangelio le dice a la mente de un incrédulo es: vos sos pecador. Lo que el Evangelio le dice es que tu justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que el Evangelio le está comunicando al incrédulo. Vos no sos tan bueno como crees. Vos merecés el infierno por tus pecados. Lo que el Evangelio le dice a la mente del incrédulo es: Cristo tuvo que venir a salvarte. ¿Por qué? Porque vos no podías salvarte. Porque vos no te podías salvar a vos mismo. Por eso puede resultar para el incrédulo sumamente ofensivo el mensaje del Evangelio. Esa gloria del Evangelio, esa gloria que nosotros vemos en esos hechos, hermanos, cómo Dios salva a pecadores, para el incrédulo jamás va a ser una gloria. Para el incrédulo va a ser una afrenta, un insulto. Él no ve esa gloria porque dice Pablo que está ciego, está cegado, Satanás está cegando el entendimiento. Ahora, la pregunta es: ¿cómo el incrédulo puede salir de esa esclavitud en la que se encuentra voluntariamente? ¿Cómo el incrédulo puede salir de esa ceguera espiritual? Bueno, fíjense que Pablo continúa ahí en nuestro texto, 2 Corintios 4, versículo 5, y va a decir: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense que es un punto de inflexión en el pasaje que nosotros estamos estudiando, porque él está haciendo una afirmación y lo que sigue a continuación del versículo 5, otra afirmación totalmente, sumamente poderosa, ambas, 4 y 6, pero en el medio está el versículo 5, y uno, según la lógica humana, uno pudiera cuestionarle ciertas cosas a Pablo, porque él está diciendo que el incrédulo, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que han rechazado el Evangelio, que han decidido voluntariamente vivir de espaldas a Dios. Pero él ahora dice, porque él está hablando, en el contexto viene hablando de su ministerio, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y ahí es donde él dice: a nosotros como siervos suyos. Fíjense, la pregunta que nosotros pudiéramos hacerle a Pablo es: ¿por qué Pablo, o para qué Pablo predica el Evangelio, si él acaba de decir en el versículo anterior que el incrédulo no quiere ver lo que el Evangelio le revela? Bueno, fíjense que Pablo nos da la respuesta ahí en el verso 6. Porque Dios, hermanos. Si yo hubiese hecho la traducción de la Biblia, hubiese puesto en gigante esa expresión. Porque Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué proclamamos la gloria de Cristo en el Evangelio? Porque Dios, dice, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense que Pablo está diciendo que ese poder que se desplegó en la creación cuando Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, Pablo dice: ese es el mismo poder que opera en el corazón de aquello que está en ciego, ese es el mismo poder que opera en el corazón del incrédulo. ¿Para qué? Para que ese hombre que está muerto, que está ciego, que está en incredulidad, de repente pueda ver la luz radiante de la gloria de Cristo que se revela ¿dónde? En el mensaje de la cruz, en el glorioso mensaje del Evangelio. Nosotros éramos incrédulos, hermanos. Nosotros. Está bueno recordar esto cada vez que nos acercamos a la mesa, cada vez que nos acercamos a los símbolos. Nosotros éramos incrédulos, nosotros estábamos muertos, hermano, dice la Escritura, en delitos y pecados. Pero un día, después tal vez de haber escuchado tantas veces el Evangelio, tal vez conocíamos los hechos del Evangelio, un día, hermano, cuando escuchamos otra vez, tal vez, la predicación del Evangelio, ¿saben qué? Dice Pablo: Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué ocurrió? El Espíritu Santo vino y escribió ese Evangelio en nuestros corazones. El Espíritu Santo vino y escribió su Evangelio en nuestros corazones. Y a partir de ahí, el glorioso mensaje de la cruz comenzó a ser brillante, comenzó a ser claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Gloria al Señor por ello. Esa es la celebración que hoy hacemos al recordar la obra de Cristo. No quiero que nos vayamos del foco o del énfasis del mensaje. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios es la forma, es la manera
sumamente extraordinaria en cómo Dios va revelando su gloria, su resplandor, dice Pablo, el resplandor de su gloria. Yo no sé si alguna vez a vos te hicieron la pregunta de por qué vos creés que la Biblia es la palabra de Dios. No sé si te la hicieron, a mí me la han hecho, y si a vos te hicieron esa pregunta, seguramente vas a coincidir conmigo en que es una pregunta compleja de responder. O sea, si vos tuvieras que, siempre nos vamos allí, hacemos alusión al texto de Pedro, de que debemos estar preparados para presentar defensa y demás, hablando exclusivamente del Evangelio, de la predicación del Evangelio, pero cuando nos preguntan por qué la Biblia es la palabra de Dios, nos pone en una situación difícil, compleja de responder, porque si no acudís a la apologética, que sería la defensa de nuestra fe, es difícil hacerle entender a un muerto, a una persona que está muerta espiritualmente, a una persona que está ciega, hacerle entender algo que está por encima de vos. Yo puedo explicar algo mío, algo que me ocurre a mí, y yo te lo puedo explicar con sumo detalle, pero explicar por qué yo estrictamente creo que la Biblia es la palabra de Dios es complejo. Es complejo dar una respuesta contundente, sólida. ¿Saben por qué? Porque el creer que la Biblia es la palabra de Dios es una certeza que está arraigada en lo profundo de nuestro corazón, porque nosotros vemos que es la palabra de Dios. O sea, nosotros estamos viendo que es la palabra de Dios. No es que estamos teniendo una fe irracional, no es que estamos tirándonos del pináculo de una montaña, digamos, porque somos crédulos, o porque somos inmaduros, o no somos intelectuales, sino que estamos viendo en las Escrituras, en la Biblia, estamos viendo algo que el incrédulo no ve. Por eso es difícil dar una respuesta contundente, le decía. Y esa capacidad de ver y discernir la autenticidad de la Escritura ni siquiera es nuestra. Es lo que decíamos antes, la Escritura misma la Escritura se revela a sí misma y nos demuestra que es inspiración de Dios, que es la palabra de Dios. Y repito, la capacidad que vos tenés de ver y discernir la autenticidad de la Escritura no es tuya, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Es la gloriosa obra. ¿Por qué? Porque decía Pablo, porque Dios, Él fue el que hizo resplandecer su luz en nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos contemplar la gloria de Dios, dice Pablo, en la faz de Jesucristo. En este salón, y quiero seguir sobre la explicación, sobre el argumento de por qué la palabra de Dios, la Escritura es la palabra de Dios. En este salón, una ilustración simplemente. En este salón hay luz. Y yo no puedo tal vez dar una explicación precisa, porque acá a 2 cuadras, 3 cuadras tenemos la central eléctrica, digamos, que abastece de luz a toda la ciudad, a todo el pueblo. Yo no puedo dar una explicación, yo no les puedo dar a ustedes una explicación precisa de cómo trabaja la energía eléctrica. ¿Para qué? Para que estos plafones que ustedes ven estén dando luz. Yo no lo puedo explicar, pero yo sé que de ahí se manda algo que acá nos trae luz. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de acá, muy cerquita de nosotros, se manda alguna señal eléctrica que a nosotros tenemos luz acá en el salón y podemos vernos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, hermano. En algún momento de nuestra vida, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que tal vez no las podemos explicar con palabras. En algún momento de tu vida, el Señor llegó a vos, y ¿sabés lo que pasó? Vos comenzaste a leer la Biblia. Al principio de tu caminar cristiano, cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te rescató, vos comenzaste a leer la Biblia. ¿Y qué ocurrió? La misma Biblia, la misma palabra de Dios te convenció de que las Escrituras que vos estás leyendo son inspiración divina. Es Dios hablándote. Tal vez vos no leíste ningún libro de apologética. Vos, antes de creer que la Biblia es la palabra de Dios, vos no leíste 10 libros, 20 libros que te convencieron. No, al principio de tu caminar cristiano vos comenzaste a leer, a llenar tu mente, tu corazón con la Escritura. Leíste la Biblia y para vos fue tan evidente que ese libro era inspirado por Dios que tu corazón creyó, que tu corazón abrazó la verdad bíblica. Ese es el poder transformador que tiene la Biblia, hermanos. Es la misma Escritura, decíamos antes, que autentica la palabra de Dios en nuestro corazón. No hay que ser un experto en apologética, no hay que tener un amplio conocimiento teológico para tener una certeza tan profunda. El más formado de los teólogos, hermanos,
El más erudito, pensá, ¿seguís alguno o ese pastor que tanto te gusta escuchar? Esos predicadores modernos que tenemos ahora, por la gracia del Señor, algunos grandes hombres de Dios. El más formado, hermano, el más erudito y el creyente más sencillo de esta iglesia, jamás entendería que la Biblia es la palabra de Dios si el Espíritu Santo no abriera nuestros ojos. Eso es terrible. Esa es la obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo, hermano. Les voy a leer la respuesta completa, le decía. Antes le leí una fracción del Catecismo Mayor, allí de Westminster. Dice la respuesta, se lo voy a leer la expresión completa, voy a leer la primera parte que leí antes y vamos a cerrar la frase. Dice, la Escritura, decíamos antes, manifiestan en sí misma que son las palabras de Dios, por su majestad y pureza. Escuchen bien esto, hermano, quiero que estén atentos a esto. Por su majestad y pureza, por el consentimiento de todas sus partes, por la armonía que hay en toda la Escritura, y por el fin que se proponen en el todo, que es dar toda la gloria a Dios. Hasta ahí leímos antes. Pero sigue la respuesta, dice, por su luz y poder para convencer a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación, pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con las Escrituras y por medio de las Escrituras al corazón del hombre, dice, el Espíritu de Dios es el único que puede persuadirnos plenamente de que este libro es la palabra de Dios. ¡Wow! Me encanta eso, hermano. ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta, hermano! Fíjense si no necesitamos ir a estos escritos antiguos, ¿no? A estas confesiones, a estos catecismos. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es el que abre nuestros ojos para que podamos ver lo que está escrito, para que podamos ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, como dice Pablo allí en nuestro texto, que es la imagen de Dios, es la imagen exacta, dice otra traducción. Y eso es lo que prueba que la Biblia es la santa palabra de Dios, hermano. Fíjense, vayamos de nuevo a nuestro pasaje, a nuestro texto. Fíjense cómo Pablo dice que esa gloria de Dios que se revela en todo su esplendor en la faz de Jesucristo es presentado en el Evangelio. Dice, si nuestro Evangelio, otra vez versículo 3, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de siglos cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya vimos que Satanás no quiere que veamos el resplandor de la gloria de Cristo, pero eso es precisamente lo que Dios nos revela por medio de la predicación del Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense, hermanos, Pablo está diciendo que es Dios quien ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver su gloria en la faz de Jesucristo. Y eso fue algo de lo cual hablamos el domingo pasado, pero tal vez no lo profundizamos tanto. En la persona de Cristo, hermano, y en ningún otro lugar, es ahí donde nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. Solo en Cristo podemos ver a ese Dios majestuoso, a ese Dios perfecto en santidad, a ese Dios perfecto en justicia. ¿Qué hizo ese Dios? Descendió de su trono para salvar a pecadores como nosotros. ¿Cómo? En la persona de Cristo. Fíjense, y ahí yo quiero llevar sus mentes a que a través de la persona y la obra de Cristo nosotros podemos contemplar en su máxima expresión la gloria de Dios. Antes le dije, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Es compleja la respuesta, darla. Bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Es complejo. Pero yo quisiera que nosotros contemplemos la gloria de Dios como se revela en la Escritura, en la persona y en la obra de Cristo. Dice un autor, ese es el rayo más potente de su gloria, que el Dios del universo descendió de su trono a este mundo y se puso al nivel de miserables pecadores como nosotros, para ir a la cruz del Calvario y llevar allí todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras miserias. Nosotros vimos la semana pasada que Moisés le pide a Dios
en Éxodo 33 que le muestre su gloria. ¿Se acuerdan ese diálogo que tiene allí Moisés con Dios? Y es interesante, Moisés le hace ese pedido, ¿se acuerdan? Que lo que hace Dios es proclamarle su nombre allí a Moisés. Pero es interesante lo que ocurre en el capítulo 34 de Éxodo, porque ahí vemos que Dios le va a dar una revelación plena de su carácter. Y él se va a presentar como el Dios justo y perdonador. Y ahí hay un conflicto. Yo quiero que llevar sus mentes a ese lugar. La manera en cómo Dios se le va a revelar a Moisés, cómo le va a revelar su carácter, va a ser que Él es misericordioso, Él es justo, Él es perdonador, pero también es justo. Vamos a leer el versículo 6 de Éxodo 34, así que le invito a que puedan buscarlo. Éxodo 34, versículo 6. Dice así el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Escuchen esto: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Se dan cuenta de la afirmación que Moisés está haciendo de Dios? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero fíjense, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y ahí viene el conflicto. Y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí está el conflicto. Dice un autor: Moisés, al momento en que escribe este texto, habrá sentido un gran dolor de cabeza, dice. ¿Por qué? Porque humanamente es difícil entender eso, explicar eso. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios declare de sí mismo que Él es abundante en misericordia, que Él perdona la iniquidad, que la transgresión y el pecado, pero que al mismo tiempo Él sea un Dios que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable? ¿Cómo ponemos esas cosas en la misma oración y cómo las entendemos? ¿Cómo pueden combinarse la justicia perfecta de Dios con el perdón y la misericordia? Y fíjense que Dios tal vez pudo haberle revelado muchas otras cosas a Moisés acerca de sí mismo. Yo soy todopoderoso, yo soy omnipotente, soy omnisciente, inmutable, yo soy eterno, soy autosuficiente. Pero, sin embargo, le reveló otras cosas, hermano. Le dio una visión más gloriosa, podríamos decir, de su carácter, al punto de que Moisés termina entendiendo que Él es un Dios misericordioso, perdonador, pero que no va a tener por inocente al culpable. Y ahí está la gloria de Dios, hermano. En esa conjunción que es difícil comprender entre ser un Dios perfectamente justo que castiga el pecado, pero que puede perdonar al pecador, en esa conjunción, podríamos decir, está la gloria de Dios, hermano. Es como si Dios estuviera diciéndole a Moisés: esa es mi gloria. ¿Vos querés ver mi gloria? Bueno, esa es mi gloria. Yo soy perdonador, soy misericordioso, pero de ninguna manera voy a tener por inocente al culpable. Quisiera hacer un repaso de lo que dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías 55, 7. Fíjense, dice Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, dice el profeta, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense, otra expresión del glorioso carácter del Señor. Miren el llamado que está haciendo Isaías: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová. Allí va a encontrar la misericordia, allí va a encontrar el perdón, porque Dios es amplio en perdonar. El Señor está llamando en este texto a los pecadores a que se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe, porque Él es amplio en perdonar. Lo mismo que Moisés está diciendo en Éxodo 34, pero escuchen el versículo 8 de Isaías 55.
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso que está diciendo allí el profeta Isaías es la explicación, hermano. Esa es una explicación de lo que acaba de decir, de lo que Dios acaba de decir de sí mismo. Yo tendré compasión de ustedes si se vuelven a mí y seré amplio en perdonar, porque mis pensamientos, dice Dios, y mis caminos no son como los de ustedes, sino que son infinitamente más altos. Claro que nuestra mente entra en conflicto cuando vemos el carácter de Dios, porque lógicamente, según nuestro razonamiento, entramos en una especie de contradicción, pero para Dios no hay ningún tipo de contradicción. Dios es exaltado, hermano, Dios es glorificado en la forma en cómo Él desciende de su trono para salvar a pecadores que merecen el infierno. Y en todo eso, en todo ese obrar, en todo ese plan perfecto, Él mantiene intacta su justicia. Por eso podemos concluir lo mismo que dicen muchos autores. Esa es la revelación más brillante de la gloria de Dios. El Dios del universo, el Dios todopoderoso, desciende de los cielos para rescatar lo más bajo, lo más miserable. Ese es el brillo más potente de la gloria de Dios, hermano. Isaías 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Otra vez, bienaventurados todos los que confían en Él. El profeta Isaías está diciendo que Él será exaltado, Él será glorificado, ¿cómo? Teniendo misericordia de nosotros. ¿Estás prestando atención al texto? Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo misericordia, dice. ¿Te das cuenta cómo Dios despliega su gloria? Él es glorificado teniendo misericordia de miserables pecadores como nosotros. Esa es la manifestación más sublime, hermano, y permítanme la redundancia, la más gloriosa de su gloria. Es la más sorprendente, la manifestación más sorprendente de su gloria. Me gusta porque el profeta Isaías va a usar un lenguaje cargado de ironía. Él va a contrastar los dioses falsos con el Dios único y verdadero. En el capítulo 46, Dios se compara con los ídolos de las otras naciones y dice que esas imágenes, esos ídolos que adoraban los hombres, eran llevados por animales de carga. Los idólatras tenían que cargar a sus propios dioses. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Tenían pie, pero no caminaban, oído, no escuchaban, boca, no hablaban. En Isaías 46, versículo 1, dice, sus imágenes fueron puestos sobre bestias, dice el profeta Isaías, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas, ¿cuál carga? Sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos justamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Ahora escuchen, hermano, toda la atención lo que dice el versículo 3 y 4. Eso es sorprendente, hermanos. Si vos sos un pecador perdonado y lavado por la sangre de Cristo, esto te tiene que hacer allí temblar en tu corazón. Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre. Terrible. Los ídolos falsos, los animales los llevan, los cargan. Sus propios adoradores están cargando sus ídolos sobre animales, pero el Dios verdadero, hermano, el Dios que despliega su gloria en el Evangelio, dice, ustedes los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré, yo lo he hecho, yo os cargaré, yo os sostendré y yo os liberaré, dice la Biblia de las Américas. Tremendo, hermano, ese es el Dios de la Escritura, ese es el Dios al que nosotros adoramos. El Dios que dice, desde el vientre nos vienes cargando, desde el vientre hasta nuestra vejez.
Ese es el Dios que se revela en la Biblia, que es diferente a los ídolos paganos. Esa es una imagen gloriosa, hermano, de Dios, de quién es nuestro Dios. De un lado están los idólatras, decíamos, cargando a los ídolos, con carretas, con animales de carga para que no se caigan, pero del otro lado Isaías está presentando a Dios como si Él fuera una carreta, llevando tiernamente a los suyos, desde el vientre hasta la vejez. Es Dios el que está cargándonos, sería la idea. Y así el Dios del universo demuestra su gloria, hermanos, refleja su gloria cargando, socorriendo, cuidando, protegiendo a su pueblo, a lo suyo, a aquello que Él escogió. ¿Ustedes se dan cuenta por qué decimos que Cristo revela en todo su esplendor la gloria de Dios, la persona misma de Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. El que merecía ser servido por toda la era, por toda la eternidad, bajó a este mundo, hermano, a servir a pecadores. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la misma condición de hombre, se humilló, dice a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, no vino para ser servido. Él vino para servir, dice la Escritura, al punto de entregar su vida por nosotros. Eso es incomprensible, pero esa es la locura de la predicación, hermanos. Él vino a entregar su vida en rescate por nosotros. ¿Te das cuenta vos que esa aparente contradicción que nosotros leímos en Éxodo 34, donde dice que Dios es misericordioso, perdonador y que no tendrá por inocente al culpable? Esa contradicción aparente es imposible de resolverla si nosotros no introducimos en la ecuación a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te comprendés eso? O sea, ese misterio o esa aparente confusión es imposible resolverla si no ponemos a Cristo y su obra en la cruz. Jesucristo es la explicación perfecta del carácter perfecto y santo de Dios, hermano. Si esa apreciación del carácter de Dios nos generaba algún tipo de confusión o de contradicción, la aclaración está en la persona de Cristo. Él es la explicación perfecta, repito, del carácter perfecto y santo de Dios. Gracias a Cristo podemos entender esa conjugación de la gracia de Dios y la justicia de Dios hacia el pecador. Cristo se hizo pecado por nosotros, dice la Escritura, y recibió el castigo de la ira de Dios por el pecado del hombre. Toda la justicia cayendo allí sobre Cristo en la cruz. Dice 1 Pedro 3:18, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso, hermano, una vez más, lo decimos, lo repetimos, para que quede grabado. Es en el Evangelio donde la gloria de Dios se revela en su máximo esplendor, hermano. Tal como dice Pablo allí en nuestro pasaje, en 2 Corintios 2:4. Y es interesante entender que Pablo habla allí del Evangelio. Cuando Pablo dice la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en nuestro texto, él lo está haciendo en el sentido más amplio. Cuando usa la palabra evangelio, la está usando en el sentido sumamente amplio, tal como se revela en toda la Biblia, en toda la Escritura. Dice un comentarista sobre esto, la palabra evangelio en este texto es una forma resumida de referirse a todo el consejo de Dios que provee, escuchen, a toda la palabra de Dios, a toda la Escritura que provee el fundamento, la explicación y las implicaciones de la obra salvadora de Cristo, y que se revela lisa y llanamente a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura. Terrible, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Allí en el verso 25. En el Evangelio según San Lucas nosotros encontramos un diálogo que tienen dos de los discípulos del Señor Jesús, que tienen dos de los discípulos con el Cristo resucitado. Pasaron 3 días, el Señor resucita, y ahí encontramos un relato sumamente interesante. Estos hombres, dice Lucas, estaban muy tristes porque ellos creían que Jesús era el que iba a redimir a Israel de su pecado, pero murió y llevaba 3 días muerto.
Entonces el Señor le va a decir en ese diálogo que tienen, porque ellos están cegados allí, no pueden discernir, descifrar que es el Señor Jesucristo el que está con ellos, y dice, oh insensatos, versículo 25, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí quiero poner la atención de ustedes. Los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, escuchen, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Te das cuenta? El Señor está diciendo que toda la escritura, que toda la Biblia, podríamos decir, hablan de él, como aquel que vino a sufrir la peor de las muertes, la muerte de un criminal, para salvar a pecadores culpables. Y dice, allí el texto, que padeciera estas cosas y entrara en su gloria. El Señor le está diciendo a estos hombres, toda la escritura hablan de que Cristo debía padecer, debía entregar su vida y posteriormente entrar en gloria. Pero la Biblia, hermano, no solamente revela la gloria de Dios a través de lo que dice y a través de cómo lo dice o cómo lo expresa, sino que también por el poder que ese libro que vos tenés en tus manos despliega. Hay un poder que ese libro tiene que transforma a pecadores que se aman a sí mismos, los transforma de tal manera que comienzan ahora a adorar a Dios. Como decíamos antes, vienen a una iglesia, se reúnen con un cuerpo local de creyentes y comienzan a adorar, a cantar el Evangelio, a exaltar a Dios. Entonces la Biblia no solamente nos revela la gloria de Dios por lo que dice y cómo lo dice, sino también por el poder que tiene para transformarnos, para transformar a pecadores egocéntricos que se aman, para que dejen de amarse y ahora comiencen a amar a Dios. Vos venís de un mundo que te está bombardeando para que te ames a vos mismo. ¿Y sabés cuál es la idea? Nosotros nacimos amándonos. No necesitamos amarnos a nosotros. Y el Evangelio va a desterrar todos esos pensamientos con los cuales llegamos a la iglesia, con los cuales llegamos al Señor, y va a transformar nuestra mente al punto de que ahora sí nosotros queremos cumplir el primer y gran mandamiento. Ahora sí queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y eso es gracias al poder transformador de la palabra de Dios. Solo la Biblia puede transformar pecadores, hermanos. Dios transforma la vida de miserables pecadores a través de la predicación del Evangelio, de ese mensaje que se encuentra contenido en las páginas de las Escrituras. Así transforma Dios a los pecadores. Y para arrimarnos ya al final del mensaje, hermano, ¿cómo podemos contemplar la gloria de Cristo? En la Biblia. Y ya acá quisiera entrar en aplicaciones bien prácticas. Una lectura superficial, hermano, y descuidada de la Biblia nunca te va a permitir a vos ver esa gloria que Dios refleja en su palabra, que Dios revela en su palabra. Te repito, una lectura superficial y descuidada de la Biblia, jamás vas a poder contemplar la gloria de Dios en la Escritura. El hecho de leer de vez en cuando un poco por acá, un poco por allá, nunca va a ser suficiente para que vos puedas ver las cosas que Dios quiere que vos veas en su palabra. Y estoy aplicando el texto, hermano. 2 Corintios 4, el texto que nosotros acabamos de estudiar, Pablo nos dice que lo que hace el Espíritu Santo es abrir los ojos de nuestro entendimiento para ayudarnos a ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, literalmente dice el texto. Y el Evangelio, hermano, es un mensaje, es una historia de redención que se revela en toda la Biblia. Por eso digo, la lectura aislada de textos nunca nos va a ayudar a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio glorioso de la cruz se revela a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia. Y el énfasis está en la palabra todo, toda la Escritura, hermano. Mientras más vos conozcas la Biblia, más vas a poder ver claramente cómo se va revelando progresivamente el Evangelio. Desde Génesis 3.15, de la promesa que nosotros encontramos allí en Génesis 3.15, hasta el cumplimiento, hacia el pleno cumplimiento de la vida, de la muerte,
la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Mientras más claramente vos veas eso, más claro va a ser el percibir la gloria de Dios, que se manifiesta, repito, en toda la Biblia, no en tu versículo favorito, no, en toda la Escritura. Mientras más vos te familiarices con la Escritura, más fácilmente vas a ver esas conexiones que te van a permitir asombrarte cada vez más de la obra maestra que es la Escritura. Que si miles de hombres o muchos hombres o un hombre, si se pusieran de acuerdo para escribir lo que tenemos en nuestro poder, jamás se hubiese logrado escribir algo tan perfecto, tan armonioso. Por eso nosotros necesitamos familiarizarnos con la Biblia. Y en la medida en que nuestro crecimiento en la lectura, la comprensión, la meditación del texto bíblico, a medida que avancemos en eso, vamos a empezar a ver conexiones. Vamos a empezar a ver, ¿se acuerdan la conexión que veíamos la semana pasada? Moisés queriendo ver la gloria de Dios, Dios proclamándole su nombre. Después vamos a Juan y vemos que Juan está hablando del verbo, del logo, de la palabra hecha persona, revelándole a Cristo. Y después vamos a ver a Juan contemplando también, similar a lo que pasó con Moisés allí en el cerro donde estaban allí, que el Señor es transfigurado, contemplando todo el brillo, y después él escribiendo en su evangelio, lleno de gracia y de verdad, lo que se revela en el evangelio, lo que se revela en el mensaje de la cruz. Pero fíjate, desde Éxodo hasta dónde llegamos el domingo pasado. Entonces necesitamos familiarizarnos con la Escritura, leerla en profundidad, para ver esas conexiones que hay, y así un montón de otros ejemplos que pudiéramos traer, hermano. La historia del Evangelio gira en torno a la persona de Cristo y a la obra que Él llevó a cabo en la cruz para salvarnos. Como dice allí Pablo en nuestro texto, es en la faz de Jesucristo, tal como se revela el Evangelio, y donde brilla la gloria de Dios, hermano. Aplicaciones. Para que podamos percibir la gloria de Dios en Cristo, necesitamos leer, por ejemplo, los Evangelios. Necesitamos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nosotros necesitamos verlo a Cristo en acción. Nosotros necesitamos verlo a Cristo haciendo milagros. Necesitamos verlo enseñando las Escrituras. Y sobre todas las cosas necesitamos verlo a la luz del Evangelio, muriendo por pecadores como nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Necesitamos empaparnos con las Escrituras, con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, hermanos. Debemos contemplar a Cristo en el relato de los Evangelios y tomar tiempo para todo el día para meditar en lo que hemos leído. La semana que viene vamos a comenzar a estudiar expositivamente Marcos, el Evangelio según San Marcos, y eso debería explotar nuestra cabeza. Estamos acostumbrados a las cartas, ahora vamos a estudiar uno de los Evangelios. Y vas a ver la manera en cómo el Señor va a bendecir nuestra vida contemplando la persona y la obra de Cristo. Necesitamos estudiar el relato de los Evangelios. ¿Por qué? Porque cuando llega la aflicción, cuando llega el dolor a nuestra vida, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que conocer que Jesucristo es el que resucitó personas, que sanó enfermos, el que trajo sanidad a muchas personas allí en el relato de los Evangelios, es el que calmó la tempestad. Jesús es el Dios de gloria que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vos necesitas conocer eso, meditar en eso, y eso solamente lo vas a encontrar en la Escritura, allí, en los Evangelios. Necesitamos leer las cartas, estudiar las cartas del Nuevo Testamento, para entender cada vez mejor el significado de todo lo que se revela en los Evangelios. Nosotros vamos a descubrir muchas cosas ahora a partir de que empecemos a estudiar el Evangelio según San Marcos, y vamos a hacer esas conexiones de las cuales yo le hablo, porque ya hemos estudiado las cartas, y en las cartas nosotros encontramos el significado de muchas de esas cosas que revelan los Evangelios. Las cartas son las que nos explican a nosotros el significado de la obra de Cristo en la cruz. Las cartas son las que nos explican a nosotros lo que significa redención, lo que significa apropiación, reconciliación, justificación, adopción, santificación, etcétera, etcétera. Las cartas que escribió Pablo y los
los otros hombres allí, las cartas paulinas y los otros apóstoles. Dice un autor, no hay atajos para el crecimiento en santidad. Es solamente a través de la lectura y la profundización de la palabra de Dios. No hay atajo, hermanos, para que nosotros podamos crecer. Tenemos que saturar nuestra mente, esa es la idea. Saturar nuestra mente con la palabra de Dios, tenemos que empaparnos con la palabra de Dios. Tenemos que meditar en ella, tenemos que memorizarla. Nos gusta poner excusas. No, yo no tengo buena memoria, yo no puedo. Y yo te puedo asegurar de que vos tenés un montón de cosas guardadas en tu mente, cosas que considerás claramente importantes. Bueno, la palabra de Dios para un verdadero creyente es sumamente importante. La memoria es como un músculo, dicen algunos expertos. Mientras más la ejercitas, más fuerte va a ser. Bueno, ejercitemos nuestra memoria, hermano, estudiemos la palabra de Dios, memoricemos la Escritura. A mí en una supuesta iglesia me dijeron que no querían fanáticos de la Biblia. Una vez me dijeron eso. No queremos fanáticos de la Biblia. Y eso es anecdótico, pero en realidad nos cuenta a nosotros la realidad del Evangelio en nuestros días. O sea, el peligro que hay en una afirmación como esa, que puede ser sutil, pero en realidad es bastante diabólica, por decirlo así. No queremos fanáticos de la Biblia. En nuestros días, hermano, hay supuestas iglesias que afirman no querer entre sus filas a fanáticos de la Biblia. Y eso es diabólico porque la meta, el objetivo final, es mantener entretenida a los creyentes con pavadas, con cosas que no sirven. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es lo que dice la Biblia. Y esa gloria no se revela en otro lugar que no sea en la Biblia misma. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar la Biblia al pueblo de Dios? ¿Cómo le vamos a quitar la Biblia a los creyentes? Esa es una estrategia diabólica. ¿Se acuerdan lo que decíamos? La Biblia se revela a sí misma. La Biblia misma autentica la veracidad de que es inspiración de Dios. Y volviendo al catecismo que leíamos antes, el fin último es que Dios reciba toda la gloria. Y cuando yo le digo a los creyentes, no quiero fanáticos de la Biblia, yo le estoy diciendo a los creyentes, estoy sacando la gloria de Dios y estoy enalteciendo al hombre, porque el hombre termina siendo glorificado. No, nosotros tenemos que ser humillados, hermano. O sea, nosotros venimos, ¿para qué venimos el domingo a la iglesia? Para que el Señor nos aplaste, nos humille con la predicación bíblica, no con charlas motivacionales, historias lindas, ilustraciones por aquí y por allá. No, nosotros necesitamos que el Señor nos humille, no solo el domingo, sino todos los días, cada vez que nos arrimamos. O sea, que el peso de su gloria nos aplaste. Y eso no hay nada mejor para un creyente. Que se enamore de la palabra de Dios, que se enamore de la Biblia, que la lea, que medite en ella. Es maravilloso leer libros, hermanos, libros de grandes autores, de autores del pasado, de autores del presente, pero si esos libros no te llevan a amar más la palabra de Dios, a desear la leche espiritual, dice, no adulterada, simplemente es información que está llenándose de tu cabeza, pero tenemos que llenarla de la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que tiene el poder para transformar a los pecadores. Una serie de preguntas ya para concluir, a modo de consideraciones finales. ¿Qué impacto tuvo el mensaje del domingo pasado en tu vida? Porque están conectados este sermón con el anterior. Yo te pregunto, ¿qué impacto tuvo? Y la pregunta no es si fue lindo el mensaje. O sea, ¿qué impacto tuvo en tu corazón? ¿Me entendés? El mensaje el domingo pasado. ¿Vos te detuviste en algún momento de esta semana que pasó para examinar tu vida delante de Dios? Para examinar cómo estás en santidad y si tal vez vos creías que la santidad se basaba en hacer esto, en hacer cumplir aquello, ¿no te impactó el saber que la santidad se basa y se logra contemplando la gloria, la hermosura, la majestad y lo precioso que es Cristo, que es su obra en la cruz?
Yo quiero hacerte esas preguntas para que vos te examines. ¿Te detuviste a pensar, a examinar tu vida? ¿Tomaste resoluciones, decisiones concretas para hacer ajustes, tal vez, en tu vida de tal manera que vos puedas dedicarte seriamente, con seriedad, a crecer en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de la lectura, a través del estudio de la palabra? ¿Sabes por qué? Porque no es un mandato del pastor. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es un imperativo, eso no es una sugerencia. Dios no está diciendo, crezcan en la gracia. O sea, es una orden, no es una sugerencia. Dios nos está diciendo, si tenés tiempo, en la semana, profundizá, lee. ¿Se acuerdan que decíamos el domingo pasado? No es leer acá, listo, leí, ya cumplí. No. Cuando hablamos de la meditación en la palabra de Dios, de la lectura, no estamos hablando tampoco de leer 24 horas la Biblia, porque tenemos que trabajar, tenemos que atender hogares, tenemos que hacer un montón de otras cuestiones que tienen que ver, en definitiva, con nuestra santidad, con nuestro crecimiento cristiano. Pero la idea es que vos te puedas detener en profundidad a meditar en la obra de Cristo, en su persona, en la hermosura de Cristo. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Es la pregunta. ¿Todos los días estás leyendo la Biblia? ¿Estás poniendo atención a lo que lees con el deseo de encontrarte con Cristo en sus páginas y crecer en admiración por Él y por todo lo que Él ha hecho y hace a favor tuyo únicamente por gracia, porque vos no mereces nada? O sea, ¿estás leyendo, te estás enamorando de Cristo todos los días? ¿Por qué? Porque lo que vos admirás, eso que vos adorás o venerás, en eso te vas a transformar. Y no pensemos en las religiones falsas de nuestros días, que tienen imágenes y todo. No, vos estás en peligro si vos no estás leyendo la Biblia todos los días, porque podés terminar admirando cualquier cosa menos a Cristo y su evangelio, hermano. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar en más de 40 oportunidades que el texto bíblico dice, vino palabra de Dios a tal persona, vino palabra de Dios al profeta X, al profeta aquel, etc. Y eso, ¿sabes por qué es asombroso, hermano? Porque vos tenés la Escritura en tu poder, vos tenés en tu casa, en tus manos, tenés la misma palabra de Dios, y estamos aprendiendo que Dios viene en su palabra, o sea, Dios está en su palabra, Dios se revela, hablando, decíamos la semana pasada, Dios se revela en la Escritura, Dios se manifiesta en la Escritura. Dios no se va a manifestar en tu vida a través de una experiencia religiosa, a través de algo místico, a través de un milagro, a través de algo físico que vos sientas. Es leyendo y estudiando la Biblia, hermano, que Dios se manifiesta. Es leyendo y meditando en su palabra que Dios se manifiesta en tu vida. La única forma de amar y admirar la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, ¿sabes cómo es? Es amando la Escritura. Es siendo un fanático de la Biblia. Es amando la Escritura. La palabra fanático tiene una connotación negativa, saquémosla. Tenemos que ser personas que aman la Biblia, que aman la Escritura. Es la única forma de que vos admires la gloria de Cristo. Es una conjunción perfecta. O sea, tenés que amar y admirar a Cristo. ¿Y cómo vas a lograr eso? Amando la palabra de Dios, donde se revela a Cristo, donde se revela el Evangelio. La pregunta es, ¿podemos nosotros decir las mismas palabras que el salmista? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Podés decir eso? ¿Cuánto amo yo la palabra de Dios? Todo el día estoy meditando en ella. ¿Podemos orar así, decirle, Señor, tanto amo tus enseñanzas que a toda hora yo estoy pensando en ellas? Si la persona que vos amás, una pregunta, si la persona que vos amás y que más admirás en este mundo, te enviara una carta, la pregunta es, ¿vos no te harías un tiempo para leer esa carta y meditar en esa carta? Hay una generación que no conoce eso de enviar carta, tal vez las generaciones más. Pero si querés aplicarlo de la forma que vos quieras, si te manda un mensajito de WhatsApp, si te manda un mail, si te manda un like, un match, no sé cómo le llaman ahora, ¿vos no te tomarías el tiempo
para leer eso que te escriba la persona que más amás? Porque ¿saben cuál es la gran falacia, la gran mentira? Es el tiempo, hermanos. No me acuerdo quién es que lo dice, creo que John Piper dice que las redes sociales, bueno, yo se lo parafraseo, pero las redes sociales va a ser el argumento en contra que vamos a tener en aquel día delante de Dios en cuanto a la falta de tiempo. O sea, nos va a poner en evidencia que era mentira que no teníamos tiempo. Cuando vos vas al libro de Josué, Dios le dice a Josué lo siguiente. Este es un texto que yo lo aprendí en la escuelita dominical, cantándolo a modo de canciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice el texto, pero nosotros nos enamoramos de esa parte. Nos vamos a prosperar nuestro camino, todo nos va a ir bien, pero eso es tachalo, si tenés ahí tachalo eso, porque eso te puede hacer perder el foco principal. Nunca se apartará de tu boca, le dice Dios a Josué, este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y si vos lees todo el libro de Josué, hermano, lo que vos vas a ver de este hombre, de Josué, lo vas a ver en batallas, en guerras, conquistando, tomando tierras enemigas, dirigiendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Josué no era un vago, hermano. Josué tenía que conquistar la tierra prometida, nada más y nada menos. Era un hombre más ocupado que vos y que yo. Siempre estaba en medio del campo de batalla. Y a ese hombre que estaba mucho más ocupado que vos y que yo, Dios le está pidiendo, nunca se aparte mi palabra. Nunca te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra, dice el texto. Josué no tenía tiempo para ver redes sociales, hermano. Josué no tenía tiempo para ver en Facebook, en Instagram, cuántos likes le pusieron a la foto que publicó. No, hermanos. Josué estaba en el campo de batalla allí. Tenía que llevar adelante semejante tarea que Dios le había encomendado, y a ese hombre Dios le dice, nunca te apartes de mi ley. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Volvemos a las preguntas. ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? ¿Estás luchando contra el pecado? Cuando vos caes, ¿vas a Cristo en arrepentimiento y fe? A pesar de tus debilidades, a pesar de tu caída, a pesar de tus faltas, la pregunta es, ¿Cristo sigue siendo cada vez más hermoso para vos? Porque si Cristo no sigue siendo cada vez más hermoso, más glorioso para vos, hay algo que resolver, hermanos. Hay algo que necesitamos examinarnos. Es mi oración, hermanos, que todos juntos, los que estamos acá en este lugar, en dependencia del Espíritu de Dios, nosotros podamos contemplar la gloria de Cristo en las Escrituras cada vez más, hermano. Que cada vez más sea más clara la gloria de Cristo. Y que eso nos vaya transformando, conformando a la estatura, a la imagen del Señor. Y yo oro, hermanos, para que el Señor haya usado el mensaje pasado y para despertarnos, para inquietarnos, para llevarnos a examinar cuál es nuestra verdadera condición, cuál es la realidad de nuestra fe. Tenemos que ver la gloria del Evangelio, hermanos. El Evangelio es la buena noticia de que Dios salva a pecadores que reconocen su condición y que ponen toda su confianza únicamente en Cristo para perdón de pecados. Amén. Eso es lo que vamos a recordar en esta tarde, en esta noche, al compartir estos símbolos, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a contemplar su gloria en su palabra. Que el Señor use siempre su palabra predicada en este púlpito para salvar a pecadores, hermanos, y para seguir transformando a los creyentes, como dice Pablo, de gloria en gloria, en la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.